Lamentablemente el sábado se cortó en la última hora la clase. Tenemos que retomar ahora nuevamente el caso, volver a darle algunos tópicos de lo que habíamos avanzado y continuar con el desarrollo del mismo. A ver, voy a compartir un momentito mi pantalla, por favor. Ya. Bueno, vamos a explicar brevemente nomás, porque ya le explicamos el día sábado, pero vamos a retomar los datos. O sea, ¿en qué consistía este caso? Este tercer caso nos decía de que era una compañía productora de jabones y productos de tocador que se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y la cual generalmente se dedica a fabricar, como reitero, jabones y productos de tocador. Sin embargo, ellos también actúan como intermediarios en la distribución de productos desinfectantes y la cual por ello ganaban una comisión muy importante, por decirlo así, ¿no? Entonces, ellos tenían generalmente 4 almacenes en la ciudad de Quito y en otras 3 ciudades más. Entonces, esta empresa está viendo la posibilidad de poder producir un desinfectante de ese mismo tipo, claro, lógicamente con la marca de la empresa, de tal manera que pueda incrementar sus ganancias, su rentabilidad de la empresa. Y para ello, ya habiendo recogido una serie de datos, quería evaluar y luego tomar la decisión si podría fabricar y vender ese producto producido por la propia empresa o en su defecto seguir simplemente como ahora, actuando como un intermediario y ganando un porcentaje bien limitado al respecto. Para ello, recogí una serie de datos, una serie de información, donde la inversión básica o principal que tiene que hacer es de 10 millones de dólares, un proyecto con una vida útil de 15 años y sobre la cual va a tener que agregarle una serie de desembolsos por concepto de capital de trabajo. Para ello, la empresa espera obtener un rendimiento de la inversión del 16%, que vendría a ser su COC o costo de capital. Entonces, si la empresa desea producir y vender, el rendimiento de las ganancias o del ahorro de costos debe superar al 16%. De no ser así, si la utilidad es menor que ella, entonces no convendría invertir. Entonces ya habíamos nosotros resumido todos estos datos que hemos utilizado aquí, ¿no es cierto? Y además acá estaba la cantidad de docena de latas que normalmente se pedía y se comercializaba de ese tipo de desinfectante. Y acá están las tarifas de fletes por cada 100 kilos que se desplazan de donde está actualmente, de Guayaquil a Quito y a los otros 3 almacenes. Sin embargo, el lugar donde probablemente se vaya a elaborar ese desinfectante era acondicionar el espacio que tenían ellos en la ciudad de Quito, de tal manera que de allí se podía también distribuir ese desinfectante que probablemente lo vayan a fabricar. Entonces, si se trata de Quito a Quito, lógicamente el costo de transporte es insignificante, pero cuando se desplaza de Quito a Almacén 2
el costo de transporte por cada 100 kilos es de $125 aproximadamente. Y así para el 2 y el 3 se va incrementando, seguramente porque están, lógicamente, a mayor distancia. Y la pregunta decía, ¿se debe fabricar el desinfectante de la compañía o en su defecto seguir actuando como intermediario? De eso se trataba, ¿no? O sea, tomar decisiones en base a los costos relevantes. Muy bien. Entonces nosotros, para ello, teníamos en esta plantilla, ya habíamos empezado a desarrollar, y en esta primera parte la alternativa era que nosotros simplemente lo compramos y lo vendemos a su vez, sumando los gastos por flete, ¿no? Ahí está, comprar y vender, ¿no? Compramos el desinfectante y lo vendemos incluyendo el costo de flete. Correcto. En la segunda alternativa era que nosotros tenemos que probablemente fabricar y vender, pero para fabricar y vender hay una serie de costos relevantes, empezando de los materiales directos e indirectos, el incremento de los gastos de mantenimiento del lugar de producción y otros costos fijos y variables que se van a incrementar, ¿no? Y finalmente también había que sumarle el costo de flete, ¿no? Que está en esa tabla que hemos mencionado. Entonces, aquí ya nosotros teníamos hecho, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, ¿no? La inversión inicial, que como ustedes saben es de 10 millones, ¿no? Y depreciable en 15 años, el costo de los materiales directos e indirectos, que también está resumido ahí en la hoja de datos, el costo de la mano directa que se va a incrementar para producir exclusivamente ese tipo de desinfectante, de igual manera el costo no indirecto de fabricación fijo y el variable, y finalmente el costo de flete, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que al comparar ambas alternativas, lógicamente que el de acá sea menor, ¿no? El costo acá general sea menor. Sin embargo, el hecho de que salga menor, aún así no justificaría de que pueda ser eso viable. ¿Por qué? Porque además de ser menor, debe superar al costo de oportunidad, al costo de capital del 16%. Porque si hay una utilidad menor al 16%, considera que por el riesgo no convendría producir, ¿no? Porque hay de por medio un costo de oportunidad y el tiempo, ¿no? Se supone que si uno va a dedicar parte del tiempo a producir ese tipo de desinfectante, tiene que haber siquiera cierta rentabilidad que le permita cubrir un probable financiamiento. Bueno, y acá en los datos generales teníamos, según la hoja que tenemos aquí, ¿no es cierto?, era la docena de latas que se comercializaban a los 4 almacenes, ¿no?, y que de los almacenes salían a esos lugares, era 167.500 docenas, ¿no? 167.500 docenas. Pero usted sabe que por cada docena hay 12 unidades, en este caso 12 latas, y eso da aproximadamente 2.010.000 latas. A ver, entonces, si hablamos de docenas específicamente, ¿no es cierto? En cuanto a Quito, a ver, para ver si ustedes han tomado nota, dígame acá cuántas docenas había, cuánto era docenas, unidades, millares, cuánto era, 60.000. 60.000. A ver, y de ahí se convertían, ¿no es cierto?, a todo lo demás, ¿no es cierto? En este caso, las unidades sería ¿cuánto? ¿Cuánto serían unidades? 720.000. Bueno, ¿no es cierto? En millares seguramente 720. Y en peso, usted sabe que cada uno de ellos pesaba 0,55 kilos, ¿no? Ahí decía en la hoja, ¿no? En la hoja decía que cada uno de ellos tenía un peso cuando está lleno de 0,55 kilos, ¿no? Cuando está lleno. Entonces, eso hemos aplicado, podemos multiplicarlo por 720.000 unidades y acá me daba la cantidad de peso, ¿no? Porque eso a su vez va a servir para calcular los fletes, ¿no? A ver, ¿cuánto era ese valor?
396.000. ¿No? De igual manera, el desplazamiento que se iba a tener al almacén 2 estaba todo registrado acá, ¿no? Vamos a mostrar una última vez, ¿no es cierto? El desplazamiento al almacén 2, ¿no es cierto? Al almacén 2, al almacén 3, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto se iba a desplazar? Perdón. ¿No? Cuando se iba a desplazar al almacén 2 se iba a pasar 50.000 docenas de latas, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahora, y así era para lo demás. Entonces, ¿eso cuánto era? 50.000 docenas de latas, creo que decía, ¿no? Ahí está. Y lo demás convertido a unidades, ¿no? Porque acá lo multiplicamos por, lógicamente, por la cantidad en una docena, usted sabe que hay, pues, 12 unidades, ¿no? Muy bien. Y así sucesivamente. ¿Aquí cuánto era? En docenas, ¿cuánto era ahí? A ver, no me diga que no. 37.000. Ahí, 37.500. claro, yo pensé que me había salido. A ver, y acá, 20.000. miren, muy bien. Y sumando esta columna de millares, sale 2010 millares, ¿no? Y esta tablita, de una u otra manera, lo utilizábamos después posteriormente, ¿no? Cuando estábamos haciendo los siguientes cálculos. Y luego ya planteamos, lógicamente, las dos alternativas, ¿no? La primera alternativa era el costo de comprar. ¿Y cuánto era el costo de comprar? Normalmente nosotros eh, eh, comprábamos, a ver cuánto, nosotros dice el precio de 270 la docena, ¿no es cierto? Ahora, el total que nosotros consideramos era 167.500 docenas, creo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, el costo de compra sería 45.225.000. Y después el costo de flete, usted sabe que el costo de flete de Guayaquil a Quito lo tenemos tomando como referencia esta tabla, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Tomamos como referencia esta tabla. De Guayaquil a Quito, el costo es de $65, pero por cada 100 kilos de peso. $65, pero por cada 100 kilos de peso. Y de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Acá tenemos el cuánto es de Guayaquil a Quito, ¿no? Es 396.000 kilogramos en este caso, ¿no? A ver, ¿y cuánto salía? Habíamos calculado esto de aquí. ¿Cuánto salía el costo de flete de Guayaquil a Quito? Eso lo habíamos hecho también el día sábado, ¿se acuerdan? 257.400. Correcto, muy bien. Al dividir esa cantidad me está dando el peso por cada 100 kilos, ¿no? Y esto por el costo por cada 100 kilos. Aquí, ¿cuánto era? A ver, ¿ahí cuánto es? 165.000. ¿No? El tercero era 259.875. ya. Y el cuarto del Guayaquil a la ciudad, a la cuarta ciudad era, 343.200. ¿no? Y después ya acá nosotros sumábamos esta columna y esto era el costo total, incluyendo lógicamente el costo, en el caso del costo de compra, ¿no? Acá estamos en la primera alternativa. Es decir, normalmente el costo total en que incurrimos,
¿no es cierto?, es de este valor, 46.150.475 dólares en este caso, ¿no? Para la comercialización y poner en marcha, perdón, lo que se está comprando normalmente y se está distribuyendo. Ahora, en el caso de la segunda alternativa, que ustedes saben era el costo de fabricar, ¿no? Y vender. Entonces, en primer lugar, teníamos que saber o calcular la depreciación. ¿Cuándo calculamos nosotros depreciación? Cuando la empresa está adquiriendo activo fijo tangible, ¿no? Como maquinarias, equipos, herramientas, ahí, ¿no es cierto?, activo fijo tangible. Entonces, en este caso dice que la inversión anual, si no me equivoco, decía que era de 10 millones de dólares y el tiempo de vida útil es de 15 años, ¿no? Entonces, eso lo dividíamos y obteníamos la depreciación anual, ¿no? Depreciación, ahí está la depreciación anual. Y acá el resultado, el último dígito, lógicamente está redondeado al entero más próximo, ¿no? Porque es un número periódica pura. Al final, la depreciación anual sería aproximadamente 666.667, ¿no? Depreciación anual. Y como ustedes saben, la depreciación normalmente actúa para la empresa como escudo fiscal. ¿Qué significa que sirva como escudo fiscal? Eso significa que la depreciación protege a la empresa contra el impuesto a la renta. Ahora, cuando yo digo protege a la empresa, no quiere decir que la empresa no va a pagar impuesto a la renta, sino que va a tener menos monto imponible. No hay que descontar esto de aquí, entonces va a tener menos monto imponible, así la tasa sea el 29,5%. Entonces, protege. Una vez que ha calculado la depreciación la empresa, entonces esa cantidad, la misma cantidad, lo vuelve a sumar, ¿no? Lo vuelve a sumar en el flujo de caja para que al final llegue a su valor normal, porque realmente la depreciación no significa ni ingreso ni salida de dinero, simplemente es un artificio legal y contable. Y, como decía, al protegerte contra el impuesto a la renta, por eso se llama un escudo fiscal. Luego tenemos acá el costo de los materiales directos e indirectos, ¿no? ¿Por qué? Porque como acá se va a fabricar en esta segunda alternativa, entonces tenemos acá un costo de material directo e indirecto que, como también ustedes saben, aquí lo teníamos, ¿no? Acá lo teníamos, ¿no? Acá están los materiales directos e indirectos, ¿no? Y acá dice, vamos a ver un poquito. Acá dice, los costos de materiales es directo por millar de unidades, por cada millar de unidades es 16.582 dólares. Es por cada millar de unidades, ¿ya? Entonces, ya nosotros con ese data calculamos el costo de material directo y a ver cuánto nos salía ahí, porque creo que esa parte también ya lo estábamos haciendo ya, o ya lo habíamos hecho. ¿Cuánto salía el costo de material directo y material indirecto? A ver, ¿nadie lo tiene? Ingeniero salía 33.329.820. Ya, a ver, muy bien. Para eso hemos multiplicado. Este costo es por cada, diríamos, ¿no es cierto? Por cada millar, ¿no? Por cada millar. Y de la tablita, no tenemos que es 2010 millares, ¿no? 2010 millares. Entonces, por eso nos sale 33.329.820. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es el costo de la mano de obra directa? 2.749.680. Exacto, ¿no? Ahí, como dato, dice el costo de la mano de obra directa es de 1.378 por millar, ¿no?
Y como son 2.010 millares, multiplicamos y sale, como muy bien han dicho, 2.749.680, ¿no? El costo de la mano de obra directa. ¿Qué otro costo más había que considerar? El costo indirecto de fabricación fijo. ¿Cuánto salía esto? Creo que eso también lo hicimos, ¿no? A ver, ¿tienen ahí la respuesta? ¿Cuánto salía eso? Ingeniero, el costo de mantenimiento del edificio es 1.400.000, de inventario 4 millones y de costo de reparaciones y mantenimientos 1.580.000. Claro, esos tres formaban parte de ese grupo, ¿no es cierto? Costo indirecto de fabricación fijo, ¿no? Muy bien, ahí tenemos. Y estos subvalores son lo que tenemos ahí, ¿no? Muy bien. Ahora, el costo indirecto de fabricación variable, lo determinábamos, ¿no es cierto? Me dan ahí un valor como si fuese una especie de tasa y lo multiplicaba, ¿no? ¿Cuánto era el costo indirecto de fabricación variable? 402.000. 402.000. Muy bien. Ahora en el caso de los fletes, ya nosotros vamos a utilizar, lógicamente, decíamos, esta segunda fila, ¿no? Esta segunda fila, vamos a utilizarlo ya, ¿no? Esta tarifa de acá, ¿no? Lógicamente ahí hay cuatro, ¿no? Falta uno más, ¿no? Que no se ve, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que nosotros vamos a utilizar. De Quito a Quito lo obviamos porque la tarifa es insignificante, porque es cero el transporte, ¿no? Es mínimo, nulo. Sin embargo, va aumentando progresivamente conforme va aumentando el número de almacén porque seguramente está cada vez más alejado. Ahora, en cuanto al abastecimiento a cada uno de ellos, en este caso el almacén 2, 3 y 4, va a ser la misma, ¿no? Esta cantidad de acá no va a cambiar. Lo que va a cambiar son el costo por fletes, que al multiplicarlo seguramente nos va a dar valores diferentes a los anteriores. A ver, entonces, ¿cuánto era el costo de fletes para llevar la mercadería o las latas de desinfectante de Quito a la ciudad 2, al almacén 2? 412.500. 412.500. Muy bien. El otro, al tercero, ¿cuánto es? 358.875. Ya, exacto. Y este último era, 363.000. muy bien. Entonces ya si nosotros sumamos desde este valor que está acá, ¿no? Desde este valor que está acá, desde aquí, desde la depreciación hasta lo que acabamos de calcular, hasta este valor de aquí, hasta este último, creo que dimos el resultado, o si no lo dimos, lo pueden calcular, por favor. ¿Cuánto sería ese costo total de esta segunda alternativa? 45.262.542. ¿Ya? Exacto, ¿no? 45 millones. Ahora hay que analizar lo siguiente, mire, ¿ah? Mire, ve. Usted sabe que en la alternativa uno el costo era 46 millones, que es lo que normalmente estamos haciendo, ¿no? Estamos actuando nosotros como intermediarios, como revendedores de este producto que es fabricado por otro tipo de laboratorio, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos nuestro margen de ganancia. Y normalmente nuestro costo anual nos sale de 46 millones, esta cantidad que está, 250.435 dólares. Correcto. Esa misma cantidad para producir y vender, su costo sale menor, ¿no? Ahora, como su costo sale menor, pudiera dar la impresión
de que al ser menor, entonces conviene, lógicamente, fabricar y distribuir porque va a haber utilidades. Pero como decíamos hace un momento, no basta que haya utilidades para poder decir que es rentable, porque para que una inversión sea rentable, tiene que haber un mínimo rendimiento, ¿no? Que cubra el costo de capital, ¿no es cierto? Y de tal manera que haya una verdadera diferencia real. En otras palabras, que la utilidad sea mayor al 16%, ¿no? Porque su costo de oportunidad o COP es 16%. Ahora, otra cosita que también es bueno que ustedes tengan en cuenta, mira, acá es 46 millones, 250 mil, ¿no? ¿Qué pasaría si acá fuese, por ejemplo, 47 millones? Acá es más. Ya de hecho, ¿para qué voy a hacer ningún análisis financiero? Pues de hecho, por las puras. Porque si acá me sale más, quiere decir que sigo simplemente comprando y revendiendo, ¿no? Simplemente, ¿no? Porque si va a salir más. Pero acá sale 46 y acá fabricando sale menos, inicialmente podríamos decir que podría ser bueno, ¿no? Podría ser bueno, pero no puedo afirmar categóricamente que sea bueno, ¿no? Es decir, que sea rentable, en otras palabras. No podría afirmar así, ¿no? Porque tiene que haber, como te digo, por lo menos un margen prudencial de ganancias, de tal manera que me cubra la rentabilidad que espera la empresa, que debe ser arriba del 16%, que es su costo de capital o su costo de oportunidad. Porque si hablamos nosotros en términos así económicos financieros, toda inversión que es rentable rinde por lo menos una mínima utilidad esperada, que se llama tasa mínima atractiva de rendimiento. Pero no toda inversión que rinde utilidad es rentable. O sea, no basta que una utilidad nominal, ¿no es cierto? Para que digamos, por ejemplo, acá hay utilidad, ¿no? Entre 46 y 45 es menor el costo acá. Entonces hay un ahorro de costos. Lo que queremos hacer ahora es que si ese ahorro de costos justifica para la inversión de 15 años, en términos reales, una verdadera rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, nosotros, como nosotros no estamos acá hablando a nivel de ingresos, simplemente estamos hablando a nivel de costos, ¿sí o no? Entonces, nuestra toma de decisiones va a ser a nivel de costos. Y como la segunda alternativa es menor, claro, hasta ahí puedo decir que va a haber ahorro de costos nominalmente hablando. Entonces, ¿cuánto sería el ahorro de costos? A ver, usted tendría que restar, porque esta cantidad, esta cantidad, restarlo de esta cantidad que está acá. Y eso lo he puesto acá. ¿Cuánto le sale eso? $623.933. A ver, vamos a comprobarlo. No, 600 me dijiste aquí, ¿no? Yo tengo 987 mil, mire, no, o sea, hemos restado este valor 46.250, 475, que lo he puesto acá, menos este valor que he obtenido, ¿no? Esa diferencia va a ser ahorro de costos, porque la alternativa que yo estoy buscando producir y vender, voy a ver si es viable. Al restar, debe de salir 987.900. Creo que esta primera parte no me dijiste de forma correcta, ¿no? La primera parte de aquí, me parece, o así te he escuchado. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos saber cuánto sería el ahorro de costos total, por ejemplo? Bueno, acá ya tengo ya prácticamente ese valor, ¿no? Ya.
El ahorro de costo total es este valor que ha salido aquí, pero a ello le voy a sumar la depreciación que le había restado aquí. ¿Saben por qué? Porque he dicho que la depreciación no significa salida de dinero y simplemente es un escudo fiscal. Si yo deprecio ese valor y resto, no quiere decir que estoy perdiendo, que mi maquinaria, equipo, herramienta, simplemente estoy perdiendo, estoy teniendo que abonar esa cantidad, o viceversa. Cuando acá yo le estoy sumando la depreciación, cuando acá le estoy sumando yo la depreciación, no me está queriendo decir eso, no me está queriendo decir eso de que realmente pues es un ingreso. Simplemente, como decía, al ser un ahorro fiscal, en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso inicial, esta depreciación se resta y después, cuando vamos a hacer el análisis financiero o el flujo de caja, esto se suma. Por eso el ahorro de costo total será esto más este valor que es la depreciación, ¿no? Al final, el ahorro de costo total será de $1.654.600 por año. Este es el ahorro de costo total. Ahora, vamos a calcular para ver la viabilidad financiera de llevar a la práctica ese tipo de inversión, ¿no? De 10 millones de dólares. Vamos a ver si realmente resultaría siendo rentable. Y para ello nosotros nos vamos a guiar del valor actual neto o del BAN y también del TIR o tasa interna de retorno o rendimiento. Yo acá tengo lógicamente el desarrollo del BAN, pero después aparte, con la ayuda de ustedes, acá no está, calculamos el TIR, ¿no? A ver, entonces para calcular el BAN yo estoy utilizando esta fórmula que dice inversión inicial, que lo estoy poniendo entre paréntesis porque esto es como si estuviese en rojo, más la sumatoria de los valores presentes de los ingresos o de las utilidades o de los ahorros de costos. Depende de qué estoy hablando, ¿no? O puede ser ingresos, o puede ser utilidades, o puede ser ahorro de costos, porque los tres significan beneficios para la empresa, o sea, a favor de la empresa. En este caso nosotros estamos trabajando con ahorro de costo, ¿no? Y ese ahorro de costo total es este valor que está acá, ¿no es cierto? Entonces, acá yo le he puesto acá sinónimo, ¿no? De repente ustedes se mecanizan siempre con un profesor y se aprenden con virtudes y defectos tal como dice el profesor. Está bien por una parte, ¿no? Pero a veces uno cuando lee un libro o cambia de profesor, de repente le dice de otra manera, de otra forma, aunque en el fondo el resultado tiene que salir el mismo, ¿no? El resultado tiene que salir el mismo. Entonces, yo qué le podría decir, de repente a lo que ustedes ya saben seguramente por gestión financiera, le podría decir que es sinónimo, o sea, es igual decir valor presente, valor actual, ¿no? ¿No? O P, como dice, ¿no? Simplemente P. O otros también le pueden llamar simplemente capital, ¿no? Entonces, son términos equivalentes. Entonces, este valor presente, o P que le estoy llamando aquí, es igual a R. R significa el valor constante, o le llamamos también anualidad, ¿no? Que puede ser el beneficio, que puede ser la utilidad, o puede ser el ahorro de costos. Acá tenemos el ratio 1 más I. ¿Y qué viene a ser? Y viene a ser el COC, o sea, el costo de oportunidad, el costo por la cual la empresa quiere tener un rendimiento mínimo, ¿no? Y N es el tiempo, menos 1, y ya por este producto, ¿no? Por el COC, o por 1 más I elevado a la N, ¿no? Entonces, con eso habríamos actualizado nosotros los flujos que esperábamos obtener en 15 años. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, puedo ponerle acá BP, valor presente, valor actual, o P, que simplemente, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿qué he hecho? El R viene a ser esto que cada año, durante 15 años, se espera percibir, ¿no? Como ahorro de costos. Acá le he puesto 1.654.600. Aplico mi fórmula 1 más I. ¿Y cuál es el I? El I es la tasa, ¿no es cierto? Que es el rendimiento mínimo que se espera, ¿no? Que por acá dice, espera tener un rendimiento del 16%. ¿Ya?
16%, ¿no? O sea, 1 más 0,16, porque acá el 16% está en tanto por 1 más 0,16, es 1,16. ¿Ya? 1 más 0,16 es 1,16 elevado a la 15 menos 1, 0,16, 1,16 elevado a la 15. A ver, dígame en cifras enteras cuánto sale el valor presente o valor actual en cifras enteras. A ver, estoy esperando alguna respuesta. ¿Cuánto sale el resultado de esta operación en cifras enteras? A ver, Nelitza, dame tu respuesta solamente para ver si estamos en contacto. Bueno, ingeniero, a mí me sale 46.711. 46.711. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra respuesta, por favor? A ver, estoy esperando otra respuesta para cruzar información. A ver, otra respuesta. Y ya lo abrimos. Ingeniero, sale 9.225.150. Ya, a ver, 9 millones, la estoy anotando acá. Ya. A ver, ahora sí, vamos a comprobarlo. Exacto, sale 9.225.150. Es correcto. Ahora ya este dato que viene a ser este que está acá, este valor que está acá, lo vamos a sumar, pero negativamente con esto que es la inversión inicial, ¿no? Que es 10 millones, ¿no? Y a ver, de 10 millones es la inversión inicial, ¿se acuerdan? Y todos los valores presentes, ¿no es cierto? Nos está saliendo actualizado 9.225.150. Lo vamos a sumar, esto es positivo. Como usted sabe, se tiene que restar de la inversión. Y al hacer esta operación nos sale negativo, ¿no? 774.850. ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando, en primer lugar, usted sabe que cuando el BAN
es positivo, se dice que la inversión es viable, es rentable. Cuando el BAN es igual a cero, quiere decir que es indiferente, no hay utilidad, pero tampoco no hay pérdida, pero sin embargo, se corre el riesgo que si se invierte se podría perder. Y cuando el BAN sale negativo, como en este caso me está diciendo que la inversión no es rentable, y si hubiese salido positivo, la inversión sí es rentable, porque está cubriendo tranquilamente el 16% del costo de capital, o COC, y en este caso, entonces, nuestra decisión sería que al ser la inversión no siendo rentable, entonces se debe recomendar, ¿no es cierto? Usted que ha hecho el análisis de repente de costos y financiero, le recomendaría a la gerencia de que no se invierta en implementar en Quito el ambiente para fabricar este desinfectante, porque si bien es cierto, hay ahorro de costos, hay cierto nivel de utilidad, pero insuficiente para poder cubrir ese 16%, de tal modo que se recomienda no invertir, ¿no? Y por eso acá la decisión que tomamos es la siguiente, ¿no? No se recomienda producir, sino seguir comprando, ¿no? Tal como lo compramos y la vendemos con nuestro margen de ganancia, según el banco. Ahora, ustedes seguramente, como la gran mayoría de ustedes, creo yo que quizás todos, o por lo menos algunos podrían estar hablando, no sé, hay otro, pero esto mismo también lo vamos a volver a calcular en el último caso como cierre, ¿no? Porque el último caso de cierre es hacer un repaso de contabilidad y costos y finanzas, ¿no? Entonces lo vamos a revisar, ¿no? Nuevamente, pero supongo que algunos, la mayoría ya han llevado o están llevando, no sé, gestión financiera. Entonces, a ver, vamos a calcular ahora, para ratificar esta decisión, lo que se llama el TIR, o tasa interna de retorno o tasa interna de rendimiento. A ver, ¿qué se hace para calcular la tasa interna de retorno o tasa interna de rendimiento? A ver, a ver, alguien me dice sus conocimientos previos, ¿no? Para saber si muchos se acuerdan, ¿no? ¿Qué se hace para calcular el TIR, ¿no? Porque tiene una relación con el BAN. ¿Qué se hace para calcular la tasa interna de rendimiento, o más conocido como TIR? ¿Qué se hace? Así, háblenme en palabras nomás, no es necesario que me diga ningún número. ¿Alguien me puede decir qué se hace para calcular la tasa interna de rendimiento? A ver, quiero saber yo por descarte, en todo caso, quiero saber yo por descarte, porque nadie me contesta, ¿no? Y como es un curso de ingeniería de costos avanzados, entonces, a ver, dígame, de los presentes que están el día de hoy aquí, ¿alguien me puede decir que no ha llevado gestión financiera? A ver, solamente para medida de comprobación de la salida, nomás Nelitza, nada más. ¿Está todo normal la salida, no, Nelitza? Sí, ingeniero, se escucha. Ya, ya, correcto. A ver, mi pregunta entonces era, Ingeniero, buenas reitero, noches. sí, buenas noches. Mi pregunta era si, Yo, eh, yo no he si llevado alguien no... gestión financiera porque me tocaba este semestre, pero se me cruzaban los horarios y no he podido llevarlo. Ah, ya, ya, Kimberly Ceballos, ya. Ya, gracias, Kimberly. Pero creo que es el único caso, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras nosotros vamos a repasarlo un poquito con bastante detalle en la última parte, en el caso número 9, ¿no? Acá solamente estoy tocando un par de conceptos, el BAN y el TIR nada más, ¿no es cierto? Esos par de conceptos ahí, nada más. Entonces, miren, ¿qué le digo? En este caso, nosotros, para poder calcular, ¿no es cierto? Para poder calcular el TIR, ¿sabe qué se hace? Seguramente la mayoría ahorita se pueden recordar. Lo que uno tiene que hacer para calcular el BAN o el TIR simplemente es igualar el BAN a cero. Igualar el BAN a cero.
¿Qué significa igualar el van a cero? Hacer que, para calcular el TIR, es hacer que esto de acá me salga cero, me salga cero. Pero alguien dirá, pero yo voy a ser adivino para poder saber si me va a salir cero. No, de ninguna manera, ¿no? Ahora, lógicamente que si usted, hay calculadores especiales, ¿no? Financieras, usted le pone todos los datos y lógicamente él le calcula, ¿no? Pero la mayoría de calculadoras no son financieras, no son las normales, las convencionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ¿qué hace usted? Como esto hay que hacerlo igualar a cero, entonces razono de la siguiente manera. Mire, usted razona de la siguiente manera. Ah, ya. El BAN me ha salido negativo. El BAN me ha salido negativo. Entonces, para que esto llegue a cero, este van sea igual a cero, como he dicho acá, que esto sea cero, sea cero, entonces el van, si es negativo, tiene que subir a cero, ¿no? Tiene que aumentar a cero, ¿no? Tiene que subir a cero, o sea, se va a incrementar cantidades, ¿no? Tiene que subir a cero. Es como a esta cantidad que es negativo le sumo más 774.850, restando con este negativo, me va a salir cero, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces tengo que hacer eso. Entonces, ¿qué hago para hacer eso? Razono de la siguiente manera. Como yo estoy buscando que el BAN sea igual a cero para calcular la tasa interna de rendimiento, la tasa interna, entonces, para subir este valor a cero, para que este BAN me salga a cero, ¿no? Porque este negativo suba a cero, es inversamente proporcional a la tasa. Es decir, la tasa tengo que bajarlo. Por el contrario, si esto salía positivo, yo tengo que bajar esta cantidad a cero. Y para bajar esta cantidad a cero, la tasa lo tengo que incrementar, ¿no? Y se recomienda incrementar o disminuir en múltiplos de 10. Se recomienda en múltiplo de 10. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo aquí en múltiplo de 10, a ver si voy a preguntar ahorita si me han entendido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Acá la tasa, al 16% de tasa, me sale negativo. Al 16% me sale negativo. Yo quiero incrementar este valor para que el BAN sea cero, quiero que el BAN se incremente a cero, ¿no? Porque este es negativo, se incrementa. Para que se incremente a cero, la tasa debe ser mayor al 16% o menor al 16%. Damas y caballeros, una respuesta, no se queden callados. ¿Ah? Debe ser. Mayor 10%. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Está de acuerdo con su compañero? Debería ser menor, ingeniero. Claro, tiene que ser menor. Acabo de explicar que son inversamente proporcionales. Yo quiero que el banco, porque acá me ha salido negativo, ¿no? Quiero que suba a cero este banco, negativo suba a cero, entonces la tasa lo tengo que bajar para que se vaya. Por el contrario, ¿qué hubiese pasado si este es positivo? Esta cantidad lo tengo que bajar a cero. Entonces, como es inversa la tasa lo tengo que subir. Y yo había dicho que la tasa deberían ser en lo posible múltiplo de 10, ¿no? Para que entre esos valores poder determinar cuándo el BAN es igual a cero. Entonces, si alguien me ha entendido, ¿qué valor próximo a 16% lo debo poner? He dicho múltiplo de 10. ¿Qué valor a 16% lo debo de poner? ¿Lo debo de poner 10% o 20%? Damas y caballeros, ¿qué pasa? 10%, ingeniero. 10%, ¿no? Múltiplo de 10, ¿no? 10%, ¿no? Porque esto al subir, tengo que buscar una tasa próxima que... Ahora, no estoy diciendo que exactamente con 10% el BAN va a ser igual a cero, pero estará por lo menos muy próximo. Entonces ya por ahí nosotros podemos calcular su verdadero valor. Entonces lo que quiero que hagan ahorita ustedes es como dijeran, ¿no? Cálculo de la tasa interna de rendimiento, cálculo del TIR. Cálculo del TIR, ¿no? BAN igual a cero. Cálculo del TIR, BAN igual a cero. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahorita lo que van a hacer es van a aplicar esta fórmula que está aquí, que está acá abajo, ¿no es cierto? Este valor va a ser el mismo, ¿no es cierto? Este valor va a ser el mismo
pero lo que va a cambiar acá es 10%. O sea, en vez de ser 16 va a ser 10%. O sea, esto va a ser, tal como está esta cantidad, por 1.10 elevado a la 15 menos 1 por 0,10 por 1,10 elevado a la 15. Y con eso le va a salir un nuevo valor de P o valor presente. ¿Cuánto es eso, por favor? En simples enteras. ¿Cuánto da eso? A ver, calculo. 12.580.455. 12 millones será. Sí, perdón, 2 millones. 180.400 redondeando es 456. ¿Ya? A ver, un momentito, ¿ya? A ver, un par de minutos máximo. A ver, otro compañero que practique un poco más y le salga la misma respuesta, por favor. A ver, trate de practicar. Eso, a ver, calcúleme la respuesta, porque le va a hacer falta para el examen parcial. Ingeniero, a mí me sale 12.585.019. No, no. Sale 12.580.456, redondeando. Está casi, casi, pero no está correcto. Usted sabe que cuando está calculando esto de aquí, usted no va a redondear nada, ¿no? Le pone todos los decimales tal como están, no, todo, 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 todo. El redondeo viene a ser al final de operar todo esto recién, ¿no? A ver, otro alumno más que compruebe su resultado, a ver. O usted mismo también, señorita, como no sé por qué se puede haber equivocado, porque la primera señorita creo que sí lo dijo correcto, ¿no? Sí lo dijo correcto. Ingeniero, sale 12.580.456. Exacto, 12.580.450. Eso es correcto. Sí, eso es la respuesta. ¿Ya? Ya, correcto. Entonces ahí tenemos ese valor. Entonces, mire, ve, como ese valor aquí que va a reemplazar en vez de este, ¿no? Cuando hemos puesto, estamos calculando cuando la tasa ya no es 16, sino es 10%, en vez de este P nos ha salido 12.580.456. Entonces, reemplazo en el BAN 10 millones negativo más el nuevo valor que han calculado de acá de P, que repito es 12 más 12 millones 580.456, ¿no? Y ya estamos viendo que la parte del P es mayor que la inversión inicial, ¿no es cierto? Va a ser mayor que la inversión inicial. Entonces restamos y en vez de esto, el valor positivo va a ser 2.580.456. Repito, entonces el BAN, el nuevo BAN, va a ser 2.580.456. Ese es el nuevo BAN. Ahora, ya tenemos nosotros aquí un BAN que es negativo, y acabamos de calcular el BAN con la tasa del 10%,
que es un van positivo de 2.580.456. Tengo uno negativo y uno positivo. Lo que yo estoy buscando es que el van sea un valor neutro para calcular el TIR, o sea que el van sea igual a 0. Que el van sea igual a 0. Entonces, ¿qué hago para calcular el van? Mira, ¿qué hago para calcular el van? En este caso, pues me voy a adelantar, ¿no? Porque el caso 9 es un caso bastante largo, ¿no? Entonces voy a tomar más bien ese material para explicarle, pero ustedes me van a calcular con los valores que yo tengo acá, ¿no? A ver, una de las tantas preguntas era la siguiente ahí, ¿no? A ver, disculpen. A ver, vamos a ver por aquí. Voy a guiarme de un... es parte... No. Y ya mire, ve, lo que vamos a hacer ahorita, y ustedes también me van a calcular con lo que yo le voy a decir, para calcular el tiro, ¿no? Y eso lo calculo, lo que yo llamo acá una operación de interpolación. ¿Y qué pongo? Estoy poniendo allí dos columnas. En esta columna va a ir el costo de oportunidad o la tasa, y acá va a salir el resultado del van, ¿ya? Entonces, para nuestro primer caso, para nosotros lo que hemos calculado ahorita, vamos a poner primero lo que hay acá, ¿ya? Vamos a poner lo que hay acá. Ya, este es otro caso, por si acaso, ¿ah? Este es el caso 9, ¿no? Mire, por ejemplo, acá, con una tasa de 20,80%, el van sale 1.068.109. Quiero saber cuánto es la tasa interna de retorno, que es la tasa que me hace el van igual a 0. Porque cuando yo calculé con la tasa I de 40%, ¿no? Claro, acá podía haberle puesto 30, ¿no? Pero yo me di cuenta que faltaba mucho, entonces le puse 40, el múltiplo de 10 siempre. Entonces, acá ya me sale negativo. Tengo un van negativo y tengo un van positivo. Busco interpolar para saber qué tasa es el van igual a 0. Entonces, para ello, planteo lo siguiente. Miren, fíjense, planteo lo siguiente. En primer lugar, por ejemplo, acá yo ¿qué tendría? Acá tendría yo con el 10% que habíamos calculado, en vez de esto le pongo 10%, con el 10% nos ha salido el van 2.580.456, ¿no? Ustedes van a poner 10%, 2.580.000, ¿no? 456, es el van que nos acaba de salir. Ahora, TIR igualito, 0. Y acá, la tasa, ¿cuánto era la tasa anterior? 16%. Con 16%, el van, ¿se acuerdan? Nos salió negativo. Nos salió negativo, ¿se acuerdan el van? Que era 774.850. Ese valor lo van a poner acá negativo. ¿Qué se hace entonces para calcular? ¿Se resta de abajo hacia arriba o puede ser de arriba hacia abajo? Yo les sugiero que lo hagan de abajo hacia arriba porque la cantidad mayor es, y se toma valor absoluto en el caso que salga negativo. Mira, valor absoluto. Ahí está. ¿Qué he hecho? He restado 40 menos 20,80, 19,20. Luego resto 40 menos TIR, no sé cuánto da, le pongo X. Hago lo mismo con esto de aquí. Tengo negativo 418.409 menos esto de acá. Se va a sumar negativamente. Negativo 438, 439 menos 1.000.000 se van a sumar negativamente. Esa suma que es negativa, al final le tomo valor absoluto, simplemente desprecio lo negativo y lo convierto en positivo, ¿no? En positivo, ¿no? Muy bien. Ahora digo 408.000 menos 0 es 408.409. ¿Cómo ha salido X? Regla de 3 simple directa en aspa. 19,20 por 408.409
dividido entre 1.546.508, ese resultado seguramente le va a salir con más decimales, pero yo le he redondeado a 2 decimales. Le sale en este caso 5,94%. Entonces, ¿qué he hecho para calcular la tasa interna de retorno o TIR? ¿Qué he hecho? Ya. A este que es la base que empecé de acá de abajo, a este de acá le estoy restando el X, que es 5,94. Seguramente la tasa debe salir 34, el TIR, ¿no? Debe salir, esa diferencia es el TIR. Seguramente debe ser 34,06, ¿no? El TIR, la diferencia. Ahí está, ya ves. 40 menos 5, 34, esa es la tasa interna de rendimiento. Correcto. Muy bien. A ver, le voy a dejar ahí ese formato. Este es el tema del caso 9, ¿no? El caso, como yo vi, hay un montón de información para llegar a esto. Ya. A ver, dígame usted, por favor, cuánto le sale el TIR. A ver, reemplace ahí con las cantidades que corresponden. ¿Cuánto le saldría el TIR? A ver, yo creo que 5 minutos es un tiempo prudencial para que lo puedan hacer, ¿no? A ver, los espero, ¿ah? Cualquier consulta, estoy acá.
A ver, ¿alguna respuesta? ¿Alguien me puede decir su respuesta? A ver, disculpa, Nelitza, que nuevamente te llame solamente para confirmar la salida. Sí, ingeniero, se Escucha. lo escucho. Ah, ya, solamente me preocupa eso siempre, ya. Por favor, a ver, de todas maneras, díganme, denme su respuesta, ¿no? ¿Cuánto le sale? No importa si esté mal, yo acá lo compruebo. Acá tengo la respuesta. Ingeniero, sale 14.62%. Sí, bueno, sí, casi está bien, sí, 14,61 tengo yo. No sé, 14,61, sí, está correcto.
¿no? Usted me pone en el examen 1461, 1462, sí, está correcto, ¿no? Al menos yo he redondeado, me sale, porque era 16%, menos esto, me sale 14,61. Bueno, ya, pero está bien. A ver, ¿algún otro alumno, por favor, que le haya salido la misma respuesta? A ver, ¿algún otro alumno me puede dar su conformidad, pero que realmente lo haya hecho? Pues no, lo haya hecho. No me diga solamente por salir del paso. Otro alumno que me diga realmente su respuesta. ¿No hay otra persona más que me pueda decir su respuesta? Ingeniero, una pregunta. Sí, sí. ¿Por qué en este ejercicio que nos muestra le resta lo que le sale X al 40% para hacer el van 0? Y si yo le resto lo que me sale X en el ejercicio que estamos haciendo, tendría que restarle al 10% o al 16%. No, no, al 16%, al 16%. ¿Y por qué en este caso se le resta al 40%? Sí, igualito, porque se acuerda que usted acá acá está el 10% y acá está el 16%, ¿no es cierto? En cambio acá está el menor y acá está el mayor. Al mayor se le resta, ¿no? Al menor sí. Ya. Ya, ya. Sí, sí. Me sale igual, me sale igual. ¿Cuánto me sale? 14,61%. Claro, 14,71. Ahora, hay otra forma también de poder calcularlo, ¿no? Mire, también se puede calcular de arriba hacia abajo. O sea, yo puedo, así como es igualito, ve, yo puedo restar, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo y le tomo valor absoluto, ¿no? Resto acá 16, ¿no es cierto?, menos 10. Acá era 10, perdón, 10, ¿no es cierto? Le resto con el de abajo. Menos 16 sería menos 6, pero le pongo valor absoluto 6%. Ese valor que tengo acá, ¿cómo se llama? Que tenía acá con 10% positivo, le resto con el que está abajo, que es negativo, menos con menos da más, se va a sumar, ¿no? Y va a ser este valor acá. Ahora, de igual manera, acá, ¿qué cosa hago? El de arriba lo resto con el de abajo y le pongo acá la cantidad que corresponde. También hago en aspa. Pero ¿qué pasa? El resultado que va a salir acá no va a salir igual que esto. El resultado no va a salir 5,94. Ese resultado que me va a salir a este valor que está acá arriba, lo sumo y me va a dar el mismo 34,06%. Yo le decía más bien para que no se confundan, empiecen de abajo para arriba, ¿no? Es menos confuso, pero el resultado es el mismo. Muy bien. Si nosotros o ustedes de repente por conocimiento, la gran mayoría de gestión financiera, se pueden dar cuenta que hay sobre todo, inclusive yo veo en todos los proyectos de las tesis que veo, ¿no? Siempre reviso las tesis de los graduandos, veo que por su profesor de proyectos que le he enseñado, siempre consideran ahí 4 indicadores, ¿no es cierto? 4 indicadores principales financieros, ¿no? Que son el BAN, o valor actual neto, el TIR, o tasa interna de retorno rendimiento, la tasa, el indicador del beneficio-costo, ¿no? Del beneficio-costo, allí para que sea rentable debe ser mayor que 1. Acá en el BAN, por ejemplo, para que sea viable
o sea rentable, debe ser positivo. Pero usted sabe que originalmente nos salió negativo, por eso no era viable, no se recomendaba, ¿no? Producir, que simplemente siga comprando y vendiendo. Y si solamente me piden calcular el TIR, y yo he calculado que el TIR nos salía 14,61% y mi costo de capital era 16%, ¿no es cierto? Entonces, mi costo, mi tasa me ha salido 14,61 y como estoy por debajo del 16%, si estoy obteniendo realmente utilidad, pero no estoy obteniendo rentabilidad. En consecuencia, no se recomienda invertir. El beneficio-costo. El beneficio-costo es el valor de todos los beneficios e ingresos comparado a todos los costos y gastos. Si ese valor es mayor que 1, es rentable. Ahora, hay otro cuarto indicador también que veo en los proyectos que también le envían para sus tesis, es lo que le llaman el periodo de recuperación de la inversión, ¿no? Que lo que se busca es minimizar que en el menor tiempo posible se recupere la inversión inicial, ¿no? ¿Cuál es el tiempo, ¿no? adecuado para recuperar la inversión inicial y reducir los riesgos? Ahora, hay algunos que cuando leen, a veces el profesor también quizás no le dice con todos sus detalles. Por ejemplo, hay algunos que utilizan el costo promedio, le llaman costo de capital promedio ponderado, otros a veces le llaman simplemente costo de capital, otros le llaman de repente COC, o otros le llaman en inglés WACC, ¿no? Que es la traducción de costo de capital promedio ponderado, pero está en inglés. ¿Cierto? O como también cuando se calcula el cuarto indicador que le había dicho, porque habíamos dicho que era BAN, TIR, beneficio-costo, y el otro es periodo de recuperación de la inversión, que yo le llamo PRI, pero en inglés simplemente le llaman payback, ¿no es cierto? O sea, entonces el tiempo de retorno, ¿no? De lo que uno ha desembolsado. Bueno, y así por el estilo, uno puede emplear una serie de indicadores financieros para poder evaluar la rentabilidad. Por ejemplo, si yo quisiera más o menos, yo lo que evalúo a veces cuando evalúo los trabajos o las tesis me doy cuenta rápidamente, ¿no? Si hay coherencia. Por ejemplo, mire, para darle una clave, por ejemplo, ya olvidémonos de esto de acá. Olvidemos de esto de acá para que no les confunda, ¿ya? Ya, volvemos nosotros, a lo nuestro. Miren, a nosotros el BAN nos ha salido negativo, ¿cierto? Y hemos dicho, no se recomienda producir, es decir, no se recomienda invertir, sino seguir comprando, tal como estaba. O sea, se sigue con la primera alternativa, se desecha la segunda, ¿no? Porque si bien es cierto que hay ahorro de costos, pero se considera que el ahorro de costos es insuficiente para cubrir el rendimiento de 16%. Es insuficiente, ¿no? Correcto. Entonces, sale negativo en términos reales. Entonces, no se conviene. Ahora, si con esto mismo, como hemos calculado la tasa interna de retorno, o TIR, en este caso yo ya sé que como la tasa es 16 y según el BAN me ha salido negativo, yo ya sé anticipadamente que va a ser menor del 16%, ¿no? Yo ya sé ya. Entonces, ¿cuánto le sale calculando? 14,61%. Y de igual manera, si a mí me pidieran calcular el tercer indicador, beneficio-costo, lo cual todo eso lo vamos a calcular en el último caso, como digo, ¿no? Que es un resumen de contabilidad, costos y finanzas. Si quiero calcular beneficio-costo ahí, de hecho, yo sé, el profesor me ha dicho que para que esto sea bueno debe ser mayor que 1, ¿no? Los beneficios deben superar los costos o gastos. Ah, ya, correcto. Si como yo estoy saliendo por el BAN negativo, el TIR menor que 16%, yo voy a saber ¿cómo se llama? Que el beneficio-costo va a ser menor que 1. Ya lo sé. Va a estar entre 0 y 1. Ya lo sé. Ahora, en la cuarta alternativa, el periodo de recuperación de la inversión. El periodo de recuperación de la inversión. Como sé que sale negativo, seguramente no voy a recuperar en términos reales, no voy a recuperar seguramente la inversión en 15 años. De repente voy a requerir como 18 años, pero ya no va a ser rentable, ¿no? Es como dice, es como estar trabajando con algo que es obsoleto, ¿no? Va a seguir produciendo, pero no va a rendir como debe ser, ¿no? Ustedes saben que una maquinaria, equipo, herramienta, conforme pase el tiempo, el costo del mantenimiento preventivo se va incrementando y además que puede haber mantenimiento correctivo. Entonces, pues resultaría no rentable. Entonces, todos esos indicadores ya uno ve que están amarrados. Ahora, podría haber un caso excepcional, ¿no? Como hay a veces, ¿no? Una excepción a la regla, en que si el BAN sale negativo, el TIR puede salir mayor del 16%. Podría ser, ¿no? Pero esos casos ya son muy acrónicos, ¿no? De repente, a los 2 primeros años ganamos, el tercer año, cuarto año perdemos, el quinto ganamos, prácticamente esa tendencia, ¿no?
pero generalmente cuando uno hace un proyecto, puede ser que en los primeros años podría perder, pero después se supone positivamente de que va a ser bueno, ¿no? Se actúa en un sentido optimista, por decirlo así, ¿no? Así en la realidad no lo sea. Bueno, entonces hemos querido dar algunos alcances, ¿no es cierto?, referente a este caso que se llamaba toma de decisiones en condiciones de certidumbre, cuyo tema era costo relevante, ¿no? Entonces es importante que ustedes aquí, lógicamente, recuerdan o sepan bien, ¿no es cierto?, para el examen parcial, cómo se calcula el BAN y cómo se calcula la tasa interna de rendimiento. Ya, esos dos indicadores. Ya, no sé si hubiese alguna pregunta final al respecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hubiese ninguna pregunta, entonces ya simplemente creo yo, por el día de hoy podría ser sencillamente hasta ahí, salvo que hubiese, como le digo, alguna inquietud. A ver, entonces si no hay ninguna pregunta, damas y caballeros, por el día de hoy nos quedamos ahí y ya estaríamos continuando con el nuevo tema, la teoría, el día sábado en la hora de clase, en la hora de costumbre, ¿ah? Muy buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Bien, hasta Profesor, luego. Muy bien, hasta luego. ¿Sí? profesor, tengo una Sí, duda sí, respecto al trabajo final, más que todo. sí, sí, dime. Este, había una parte del trabajo donde, bueno, nuestra empresa, lo que, perdón, disculpe, hay una parte en la que dice que cree, allá donde nos piden los ingresos, costos, inversiones. Mi duda es sobre los costos es sobre el subproducto o el producto principal. No, sobre su producto. Todo sobre su producto. Todo sobre Todo el sobre su, subproducto. sí, Y todo sobre el su producto. problema es que es una empresa que realiza pedidos, de por sí a Claro, veces claro. imprime. Los otros datos de los productos lo pone solamente referencialmente de qué se trata, su volumen, qué sé yo, ¿no? Pero básicamente sobre el subproducto, ¿ya? Y si no tengo los costos de su producto, Pero si el subproducto es casualmente, ahí está el valor agregado que tú vas a hacer el trabajo, pues. ¿No? Por eso yo le dije, es como si una empresa, por ejemplo, fabricara leche, ¿no es cierto? Supongamos, fabrica leche, y lo que yo te estoy pidiendo, disculpa, lo que yo te estoy pidiendo es, por ejemplo, cuánto le costaría a esa empresa mejorar, por ejemplo, si decide fabricar los envases de Trapac, ¿no? Sabiendo que los otros ya tienen su resumen de costos e ingresos, ¿no? Ya tienen su resumen de costos e ingresos, y eso lo va a agregar como si fuese un proyecto marginal. O sea, el detalle de todos va a ser del producto marginal, que viene a ser en este caso el subproducto. Marginal quiere decir adicional. ok, profesor. Muchas gracias. ¿Ya? Ya. Pero así, le reitero, buenas noches con todos.